Bueno, ¿cuál es la explicación de todo este comportamiento extraño del magnetismo? Normalmente hay que entender ahí también qué significa una explicación a nivel científico. A veces uno está acostumbrado a pensar que una explicación es algo que me deja claro de primero y siempre pretendemos que las explicaciones sean en base a cosas que ya conocíamos. Y bueno, cuando enfrentamos fenómenos nuevos, esto no siempre es sencillo. Diría algo así como que hemos aparecido en la Tierra, en el universo, sin un manual de instrucciones, así que la ciencia ha tenido que ir aprendiendo más allá de la experiencia diaria de cada uno de nosotros, en forma conjunta, ciertas formas de comportarse del universo y lo que hace es las observa y las trata de regular y aprender en función de lo que pasa. ¿A qué me refiero? La explicación no siempre es clara en el sentido de decir el magnetismo se da por esto, sino lo que la ciencia intenta hacer es encontrar la mínima suposición. Supongamos que el universo se comporta así, porque se comporta así, porque así fueron las reglas de creación. De ahí en más tratar de ver que todo lo demás suene razonable. O sea, aceptar. Entonces uno, como el primer contacto que la humanidad tuvo fue con la magnetita, trata de explicar todo con la magnetita y resulta que no podría haber en el centro de la Tierra magnetita por la temperatura de Curie, por las variaciones, por la inversión temporal. Tampoco podría haber magnetita en los circuitos eléctricos porque es cable de cobre, no hay nada de magnetita. El tema es que lo curioso allí es que la explicación está más cerca del último de los fenómenos. A ver, la explicación que la ciencia toma y acepta. Lo que la ciencia acepta es que por algún motivo el universo es así de extraño, se comporta de tal forma que si hay una carga en movimiento, imaginemos un protón, una carga positiva, estuviera moviéndose solo en el universo, solo por el hecho de moverse va a generar alrededor campo magnético. Pero, a ver, quiero aclarar, normalmente sabíamos que genera campo eléctrico. El tema es que ahora hay una novedad, es cuando una carga positiva está quieta, también una negativa, cuando una carga eléctrica está quieta, solo genera campo eléctrico. Si además se mueve, genera campo eléctrico y campo magnético. Con lo cual ambos tienen algún fenómeno de interrelación profundo, pero es menos simple y menos directo de lo que uno se imagina, al principio al menos. El tema es, por algún motivo, las cargas en movimiento son las que generan efectos magnéticos de atracción y repulsión. Lo que nos cuesta también interpretarlo es porque como empezamos de la magnetita y de la piedra imán y de las barras, tratamos de ver barras en todos lados y quizá lo que sucede es otra cosa. El campo más normal es en círculos. Se convierte en esa especie de situación de barras que tienen en una barra. El campo puede ser algo así y no así, porque este era el primer elemento que tuvimos, pero parece que el modo más normal es este y en todo caso yo puedo formar algo parecido a este armando una bobina, por ejemplo. Pero veamos, ¿a qué me refiero que con esto sería una explicación? Supongamos que hacemos la hipótesis como si fuera la solución de un crimen. Creo que Sherlock Holmes decía que una vez que se quita todo lo imposible, lo que es solo improbable quizás sea la causa. Entonces, lo que aquí sucede es, si yo acepto que cargas en movimiento generan campos magnéticos, y campos magnéticos, ¿de qué forma? ¿Cómo los detectamos? Por ahora vamos a usar brújulas, o sea, hay campos magnéticos y poniendo allí brújulas veo que apuntan en una dirección. Entonces lo que se dice es, si hay una carga positiva moviéndose para allá, lo que van a hacer las brújulas alrededor de eso, voy a hacer como esto como si fuera un plano para poder imaginar el dibujo en 3D. Si la carga se está moviendo así, o sea, bien vertical al plano, se llama perpendicular al plano, entonces una brújula puesta de este lado apuntaría hacia arriba, una puesta acá apuntaría así, así. Las brújulas alrededor de una carga, solo mientras se mueve, apuntan hacia. Esto es lo que tenemos que aceptar. Los científicos dijeron, parece que esto es lo que sucede. Si hay una carga negativa, la carga negativa yendo para el otro lado genera el mismo efecto que una carga positiva yendo para allá. Así que no nos va a afectar demasiado. Acá también habría alrededor, si pongo brújulas, toda una situación de campo así.
Cuanto más lejos el campo es menor, pero se formarían como campos circulares que anillos alrededor de la trayectoria de la partícula cargada. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Si aceptamos eso, el mundo es así, entonces decimos, si hay una corriente en un cable, eso es equivalente a que hubiera cargas positivas moviéndose para allá o negativas moviéndose para este lado. Si hay una corriente así, aplico la regla de la mano derecha, efectivamente acá voy a volver a hacer este plano, pondría el pulgar en la dirección del cable, abrazaría, o sea, mis dedos pasarían por atrás hacia arriba, acá irían para acá. Este sería el sentido que tomaría el campo alrededor y formaría círculos, que es lo que veíamos. Obviamente, si logro hacer que la corriente forme una especie de vuelta, lo que llamamos una espira, como de espiral sin la L. Una espira es una sola vuelta de cable. Acá hay cachitos que meter porque necesito que por algún lado entre la corriente y salga. Si la corriente está entrando por acá y saliendo por acá, regla de la mano derecha, aplico acá, entonces estaría la brújula en el centro, apuntaría a salir y en los bordes apuntaría a entrar y acá formaría una especie de anillos de este tipo, con lo cual genera campo magnético alrededor con una forma extraña. Si lo que armo es una espiral, ahora sí, que es lo que llamamos una bobina, o sea, varias vueltas, y sigo también, es este mismo criterio extendido ahora con la regla de la mano derecha, dependiendo de por dónde esté entrando la corriente, si la corriente está entrando por ahí, habría el equivalente a campos magnéticos que harían este tipo de recorrido, o sea, habría acá una flecha grande hacia arriba, correspondiente a cómo se orientaría una brújula que estuviera en el interior, y las que están afuera se orientarían de este modo. Esto sería, y esto ya se parece mucho a lo de un imán. Entonces una bobina enrollada empieza a parecerse un imán. No es el imán la explicación, es el cable. Cuando el cable tiene esta forma, se parece a un imán. Veamos, esto explica también si nunca hubo magnetita acá, ni lo hay. Acá no puede ser cobre, puede ser cualquier. Después vamos a ver por qué la magnetita y por qué el hierro, enseguida. ¿Qué pasa con las corrientes, con el magnetismo terrestre? No podía haber magnetita, hay núcleo a alta temperatura. Sin embargo, lo que sucede es que la temperatura en el núcleo es tan alta que el núcleo es como si fuera un metal, es metalizado. ¿A qué me refiero? Al ser muy alta la temperatura, vibra tanto que sus electrones están libres, o sea, se han soltado de los núcleos a los que corresponden, los electrones de las últimas órbitas, con lo cual es metal conductor. Todo el interior, sobre todo, tiene mucha posibilidad de movimiento de cargas libres. Por la rotación de la Tierra y probablemente por algunas cuestiones internas, no solo la rotación de la Tierra, sino cuestiones internas como de todo eso es a alta temperatura, es líquido, termina siendo como si fuera una especie de ríos internos. Pareciera, esto es lo que es menos confirmado, a pesar que la hipótesis existe hace muchos años, todavía no se la considera totalmente resuelta, pero es un poco más razonable que las otras. Habría entonces en el interior de la Tierra corrientes en el sentido de movimiento de cargas eléctricas que formarían una especie de gran bobina. Pero son corrientes, o sea, son chorros de agua y que están pasando como por lugares, cuevas, hay obstáculos, hay cosas, con lo cual es una corriente, es una bobina que se desarma, que vibra, que varía, que etcétera, etcétera. Uno dice, pero la Tierra no era que tenía potencial cero, en principio no cero, porque lo que es cero es considerando toda la parte de la alta atmósfera que tiene carga. Pero hay otro tema, puede haber corriente aunque haya carga cero, en algunos casos como este de la rotación. Imaginen que yo tengo un cable todo con cargas positivas, que son sus núcleos, los iones positivos fijos, si fuera solo los protones o protones y neutrones, la parte de los núcleos, y tengo cargas negativas acá. Normalmente las cargas negativas sabemos que están ahí, si es un conductor están compartidas. Si yo por algún motivo medio mágico lograse que esto se vayan moviendo en orden, o sea, este electrón pasa acá, este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá, resulta que logro que haya una corriente, sin embargo no está cargado. La cantidad de cargas positivas y negativas es la misma. Bueno, algo parecido pasaría en la Tierra. No necesariamente es una cuestión de carga, pero sí hay movimiento de cargas eléctricas que terminan generando, los protones acá estaban quietos en este ejemplo y se movían solo las cargas negativas, podría suceder al revés,
El tema es, con esta estructura que estoy marcando acá, lo que se generaría es un campo magnético con un sur arriba, dije, un sur arriba y un norte, es en el norte geográfico donde está el sur magnético, de tal manera que aparece este esquema. ¿Qué es lo que me explica esto? En principio me explica por qué el norte no necesariamente coincide, es como un trompo esto, o sea, todos esos líquidos están dando, entonces se va moviendo. Digo, el norte no es siempre el norte, es el producto del resultado de todas estas vueltas de corrientes internas que no necesariamente dan en el mismo punto. Eso me soluciona, no necesito magnetita, no importa la alta temperatura, al contrario, casi diría que lo explica o ayuda. Y el otro es que lo que no está muy claro es la inversión temporal cada millón de años. La inversión esa de polos completa, sin embargo, es más digerible pensar si son corrientes. Es como cuando dejo salir agua de una bañera o de un lavabo, una pileta cualquiera y veo que gira en una dirección. Yo podría estorbarla durante un momento, gira durante un ratito en sentido contrario y después se acomoda. Pero no están muy claras las inversiones. Sin embargo, es más digerible pensar en una inversión por el resultado de corrientes internas que imaginar una inversión siendo que todo fuera un imán sólido de magnetita adentro. Pero vayamos al átomo, que es donde, a los átomos y a los materiales, que es lo que más nos importa, a la piedra imán, al hierro, a lo demás. ¿Y dónde está en eso las corrientes? En realidad, si vamos al modelo atómico, en el modelo atómico teníamos un núcleo con protones, neutrones. Los neutrones no tenían carga, los protones sí la tenían, con lo cual el núcleo tiene varias cargas positivas. Hay una serie de electrones que las compensan, pero nos interesan los últimos, el último o los últimos que están muy sueltos y alejados, que son los que llamábamos electrones libres y que se van a compartir en los conductores sobre todo. Pero siempre hay capas distintas y algunos están más alejados. Entonces vamos a pensar en todo esto como una sola parte, que es un ion positivo en el centro, como si fuera el núcleo. Entonces acá hay una carga positiva que es la que se compensa con esta. En realidad acá hay muchas positivas y hay una negativa menos porque la negativa esta la dejamos dibujada afuera. Si imaginamos esto, que sería como una especie de gran protón, pero es para entender y explicar ahora, el tema es que el electrón que está girando alrededor está formando una especie de pequeño circuito, o sea, un cable circular, porque es una corriente, es la corriente más pequeña que uno puede imaginar, pero es una corriente. Un electrón girando es una corriente. Y si había un cable circular, lo que sucedía es que en el cable circular se formaba una especie de pequeño imán. Es mucho más parecido a un imán cuando había varias vueltas, pero con uno solo aparece, donde habría de un lado un norte y del otro un sur. Pero nunca hubo un sur y un norte. Se parecen a un sur y un norte, porque lo que hay realmente es un círculo de corriente. ¿Qué explica eso? Explica algo muy interesante. Si los imanes están formados de esta manera, está claro que nunca puedo obtener un norte solo, porque al fin y al cabo nunca hubo algo como un norte. Digamos, de este círculo y en función de cómo esté yendo la corriente, hay un lado izquierdo y un lado derecho. Y no puedo quedarme con el lado izquierdo sin el derecho. Entonces, eso vuelve razonable el hecho de que no se puedan separar los polos aún partiendo imanes. La idea es la siguiente. Cuando yo tengo un imán, una estructura, una barra imán, en realidad está formado por infinidad de átomos todos apuntando a la misma dirección. Cuando lo corto me quedo con menos átomos y hasta que me quedo con el último átomo y está apuntando en esa dirección. Así que vuelve razonable algo que teníamos desde ese momento y entendíamos respecto de lo que sucedía con imanes al partirlos, que era una de las cosas extrañas. Sin embargo, nos pueden quedar, obviamente, muchas más cuestiones a resolver que vamos a intentar comentarlas ahora. El tema es el siguiente, pero entonces, a ver, ¿todos los átomos son imanes? ¿Por qué no todos los materiales son imanes permanentes? En principio, vamos a ver por partes. No todos los átomos son imanes. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos átomos donde ese ion positivo está rodeado por un solo electrón y hay otros átomos donde hay dos electrones o más. El hecho es si están apareados o no. Este es un ejemplo para entenderlo fácil. Si hay uno solo que está alejado, ese solo gira de una manera y esto va a tener comportamiento de imán. Pero si hubiera dos, y normalmente si esos dos estuvieran en sentidos distintos girando, este no va a tener comportamiento. Entonces hay algunos átomos cuyos efectos magnéticos no son notorios.
se cancelan entre sí. Y hay otros donde sí lo son. Ojo que no tiene solo que ver con la cantidad. A veces puede haber dos electrones girando en la misma dirección, quizás sí. No conozco el detalle. Pero el efecto es que a nivel de lo que sucede con cierto tipo de átomos es que tienen efecto magnético y otros que no los tienen. Eso nos permitiría separar, por ejemplo, el plástico de lo que es el hierro, que sí lo tiene. E incluso hay algunos metales que, si bien son conductores, porque estos dos átomos podrían ser conductores en el sentido de pasear, pero sin embargo están cancelándose entre sí, con lo cual a nivel magnético no hay. Y todavía pueden quedar dudas, porque uno dice, bueno, está bien, entendí la diferencia entre plástico y lo que es el hierro, pero entre el hierro y el imán, o el hierro cuando está magnetizado y cuando no está magnetizado, porque no está siempre magnetizado. Cuando yo tengo una placa o un trozo de hierro, resulta que lo que hay es a nivel atómico, en realidad no es solo un átomo, sino que son zonas, se los llama dominios, son como barrios, porque no es totalmente homogéneo, perfecto, sino que tiene como grumos. Eso se lo llama grano magnético o dominios magnéticos. Eso era importante en alguna época en grabación porque los materiales de alta calidad tenían granos más chiquitos, estaban hechos, fabricados de una manera que el dominio magnético o el grano magnético fuera lo más chiquito posible. Esto incluye muchos átomos. Bueno, esos átomos suelen, por estar cerca uno de otros, trabajar en conjunto, apuntar en la misma dirección. Sería como votan por el mismo partido los vecinos. Pero hay pequeñas quiebres o separaciones en zonas, igual son microscópicas estas zonas, que apuntan en cualquier dirección. Entonces, un pedazo de hierro no magnetizado, el equivalente después cuando se piensa en grabación magnética en una cinta virgen, cinta no grabada, un pedazo de hierro no magnetizado tiene flechas que apuntan en cualquier dirección, con lo cual el total, cuando sumo todas, no me da ningún resultado neto. Sin embargo, si yo acerco a este pedazo de hierro un imán potente, acá me voy a imaginar que está parte de un imán de esos que son como en herradura, este tipo de imanes. Yo le puedo poner ahí el pedacito de hierro y poner esto así, de tal manera que ahí en ese cachito está siendo afectado por un sur y un norte que acá los estoy dibujando alejados. Entonces podría haber un sur acá y un norte acá mucho más potentes que lo que es el hierro. Entonces esto obliga a que los dominios se acomoden en la dirección que correspondan. Por fuera del campo va de norte a sur, o sea, sería donde apuntan las brújulas. La brújula, ojo, uno apunta al norte, geográfico de la Tierra, acá apuntaría al polo sur. Las brújulas acá apuntarían todas para allá. Dependiendo de la fuerza, algunas, esto como tienen más rozamiento que otras, si es muy fuerte el imán, las acomoda todas. El tema es que una vez que yo saco el hierro este que estaba desordenado, se acomodó por efecto no hay por qué volver a ordenarse, o sea, queda así. Hasta que alguien venga y lo trate de convencer de poner los imanes de otra manera y acomoda todo. Entonces, se magnetiza porque una vez que están todos en la misma dirección, los efectos se suman. Entonces, ese cachito de material que fue magnetizado es un pequeñísimo imán. Es mejor el acero que el hierro en retener ese magnetismo, pero creo que se entenderá que después de haber sido magnetizado quedan ordenados en una dirección y van a cambiar si les pongo otro. O sea, es una especie de imán comodín e imán que no dura demasiado. Ahora, ¿y qué pasa si yo a esto lo comparo con un imán permanente? Porque digo, a ver, puedo entender. Hay cosas como el plástico donde sus átomos no tienen efecto magnético, con lo cual ignoran el magnetismo solo porque sus átomos no tienen diferencia en los giros de electrones y por eso no son afectados. Hay otros átomos como el del hierro que sí. Ojo, el aluminio, por ejemplo, el cobre, que eran metales, tampoco tiene efectos magnéticos, o sea que también compensan sus giros o algo semejante. El hierro, que sí tiene efectos magnéticos, se puede comportar de esta manera, se agrupa en pequeños barrios que llamamos dominios, pero lo que me interesa es si no está magnetizado, esos barrios están en cualquier dirección, como se fue dando al momento de armarse el material, pero si alguien le pone un imán externo, se acomodan todos y por lo tanto a partir de ahí se comporta como un imán, se magnetiza, decimos, y permite cambiar la magnetización. ¿Y qué pasa con un imán permanente? En un imán, no, perdón, no en un imán. En un trozo de hierro el efecto normalmente es superficial. Yo me voy a imaginar acá un bloque de hierro y voy a decir que cuando pongo un imán para afectarlo, norte-sur, afecto solo la capa superficial y a lo sumo los de acá, pero no los de adentro.
a menos que esto sea un bruto imán. Si lograse realmente algo muy bestial en cuanto a fuerza magnética, un potentísimo imán, y logro convencer no solo a los de afuera, sino también a los de adentro, el tema es que lo que va a suceder es que cuando alguien acerque un pequeño imán, no uno tan potente como ese, el pequeño imán va a afectar a los superficiales, pero los superficiales van a estar compitiendo entre el imán que trata de ponerlos en otra dirección y la parte de adentro que trata de mantenerlos como estaban. O sea, es como una especie de aseguramiento de que mantengan esa dirección. Un pequeño imán mueve solo la superficie y ya alcanza para un montón de efectos. Un gran imán mueve la superficie y todos los de adentro, pero como los de adentro quedaron todos para allá y no van a ser afectados excepto que venga un terrible imán, estos quedan, tienen una magnetización ahí. Con lo cual si alguien viene de afuera y trata de mover, mueve la superficie, pero la superficie está sostenida por estos mismos. En cuanto el imán se vaya, se vuelven a acomodar y se va a mantener. Los imanes permanentes no son más que trozos de hierro que han sido magnetizados con una corriente sumamente potente. Una vez que se entendió esto, se fabrican imanes. Se toma un trozo de hierro o de algunos otros materiales que son magnetizables y se les aplica un campo externo muy fuerte. ¿Y cómo logro un campo externo muy fuerte? Ahora que sabemos que las corrientes lo hacen, lo único que hay que hacer para fabricar un imán, hay que tener igual de equipamiento, pero es un trocito de hierro, una varilla de hierro, le pongo muchas vueltas de corriente, le hago pasar una corriente importante durante algunos minutos y cuando suelto tengo un imán. Esos son los imanes luego que se fabrican. De hecho, si uno mira esto, sería raro si no lograra un imán en forma de herradura. La magnetita apunta norte-sur, porque acá termina acá y acá. Esto fue hecho con todo un cable enrollado, de tal manera que al aplicar corriente lo magnetizó de la manera que uno termina queriendo. Y si uno lo mira, no es ni más ni menos que uno de los tipos de metales magnetizados que está pintado luego. Todos los metales comerciales, técnicos, se terminan fabricando de alguno de estos modos. Y a ver, dos cosas. Una es, el famoso problema de la temperatura de Curie, entonces, ¿qué es lo que sucede con la temperatura de Curie? Fíjense que cuando yo tengo un material como este, el pedazo de hierro que se magnetiza, una vez que se magnetizó, como hay atracción entre polos opuestos, este sería el norte de la pila, este es el sur, esa atracción se verifica en el sentido real de atracción, o sea, si está más cerca de este que de este, termina moviéndose hacia acá. Pero ¿qué hubiera pasado si esto está con alta temperatura? Si alguien calienta el hierro, eso era un terremoto. ¿Se acuerdan que la idea de temperatura era vibración molecular? En ese terremoto, esas particulitas de ahí que estaba tratando de moverse ordenadamente, porque que haya una flechita norte-sur ahí significa que hay circulitos de movimientos de electrones muy prolijos ahí, pero si el átomo se está moviendo demasiado violentamente, se rompe esa estructura y a pesar de que esto trataría de mantenerlo, no lo logra, y esto parece comportarse como un material que no tuviese comportamiento magnético y se cae, como veíamos el clip en un video anterior. Cuando se enfría vuelve a estar normal y se acomoda y vuelve a ser atraído. ¿Y qué pasa con un imán permanente? Y bueno, es un terremoto también. El imán permanente, había dicho, es un equivalente a tener las capas internas también magnetizadas. Entonces todas las de afuera están para allá y las de adentro internas, acá las dibujo con la superficie porque no tengo otra posibilidad, pero adentro, profundamente adentro, están también para allá. Pero si logro calentar esto de tal manera de hacer un terremoto y hago un terremoto con todo lo de adentro, queda todo desordenado. Fíjense que acá lo que hacía el imán permanente, las capas internas mantenían la superficial, la externa. Si yo logré que el terremoto afecte a todo el imán permanente, una vez que termine lo que me quedan son dominios, esos barrios para cualquier lado, entonces me queda un pedazo de hierro que se comporta como hierro. Entonces esto explicaría por qué la temperatura de Curie desarma un material de imán permanente y lo convierte en material ferromagnético común, y por qué hace que un material ferromagnético se deje de comportar como tal parcialmente hasta que se enfría y vuelve a comportarse de esa manera. Bueno, esto es la explicación global de los fenómenos y va a tener mucha importancia en las clases que sigue para ir entendiendo otros mecanismos y cómo se interrelacionan la corriente eléctrica o los campos eléctricos y los efectos magnéticos que aparecen junto con eso.